Bueno, pues ¿cuál es su perspectiva, doctor, de este arranque de las precampañas por la silla presidencial? Bueno, desde luego, pues aquí quizá el primer punto a lamentar justamente es la inacción o la omisión que está teniendo el INE y evidentemente avalado también por el Tribunal Electoral, de no hacer cumplir puntualmente lo que dice el propio establecimiento de la ley de la IGIPE. Es decir, en este caso, siendo los tres aspirantes principales candidatos únicos, pues la legislación preveía que estas actividades no podrían desarrollarse en los niveles ni en los términos en que las están empezando a desplegar todos estos candidatos. Es decir, es una omisión y una aceptación tácita de que los candidatos pues ya están en campaña. Es decir, no hay una limitación más que quizá en algunos aspectos de los spots en relación a cómo comunicarse a las membresías de sus partidos para la obtención del voto, que en este caso originalmente era para avalar, digamos, la designación de ellos como candidatos. Es decir, y todo esto pues en la práctica pues ya podríamos decir que se aumenta pues prácticamente a más de 90 días lo que estaba pactado en la propia ley originalmente. Entonces creo que en este aspecto las precampañas pues no nos están diciendo nada nuevo que no hayamos visto en situaciones anteriores. Es decir, los candidatos obviamente están tratando de mostrar atributos, cualidades que evidentemente primero, pues si bien se dice que son eventos privados o son eventos solamente dirigidos a la militancia, pues el hecho de que se realicen en lugares exteriores o con condiciones que muestran claramente que ya empieza a haber reparto de dádivas, de promesas, de toda una serie de elementos que evidentemente, insisto, las autoridades electorales en uno o en otro campo, pues van a tener que, pues insisto, tener que ser ya prácticamente, están vencidas por esta contundencia con la que los propios partidos pues tratan de hacer prevalecer sus propios términos. ¿Será la tónica que permee el resto de las campañas, doctor? Porque bien aprovechan toda ambigüedad en la normativa, toda rendija, para deslizar este tipo de mensajes que, a pesar de ser dirigidos a la militancia, pues nos chutamos todos. Doctor, en este sentido, ¿qué factores políticos podrían influir en el electorado? Por ejemplo, el caso del Bester Gordillo. Bueno, mire, yo creo que esta es una noticia mucho más circunstancial. Lo que sería importante es saber con qué tanta fuerza o que cuenten tanto despliegue. Por ejemplo, el CENTE, de manera muy puntual, pues podrá o no apoyar concretamente las aspiraciones de José Antonio Meade. Es decir, hasta ahorita no hemos escuchado propiamente la opinión directa del líder actual del CENTE. Es decir, digamos de alguna manera, en el momento que vemos un evento donde ya claramente el liderazgo del CENTE se siente o acompaña en un evento público a José Antonio Meade, pues lo de Bester Gordillo, pues evidentemente puede quedar en una situación, insisto, más de, pues en todo caso, un evento muy circunstancial, aunque obviamente sabemos todas las ramificaciones e implicaciones que esto tiene. Yo creo que un cambio muy importante en el tono de las campañas pues sería esto, es decir, el incremento de las acusaciones o el incremento de las campañas negras, que como vemos pues evidentemente ya el PRI empieza a desplegar en contra de Andrés Manuel utilizando tonos muy inusuales que creo que son muy lamentables de hablar de blanquitos y de pirruris. Creo que tampoco eso abona mucho a una cultura política que estamos entonces pues digamos viendo cómo se deteriora y cómo realmente cualquiera de estas expresiones pues realmente no nos aportan elementos informativos. En cambio, creo que habría que concentrarse mucho más seriamente, pues sí, en los pronunciamientos donde se hagan propuestas, como lo que ustedes estaban mencionando en su momento del decálogo sobre seguridad, que eso sí realmente deben ser los elementos con los cuales debe ser alimentado el ciudadano para que pueda comparar elementos para poder que esto genere un voto informado, ¿no? Entonces creo que ahí es donde también nosotros desde los medios, desde la opinión, tenemos que hacer muy claro esto, es decir, no hablar de si son blanquitos, si son pirruris, si son agentes o no de la CIA o lo que sea, sino lo que nos interesa son las propuestas, y las propuestas creo que deben ser una característica importante, incluso de un medio de comunicación
comunicación para no reproducir estos elementos que le han dado tanto peso a los mercadólogos, que justamente se van por la neuropolítica, con el gobierno de las emociones y no con el gobierno de las razones.